Pues es esta charla digital con la cual pues vamos a empezar una serie de pláticas aquí en Bitácora Económica. En esta ocasión vamos a hablar sobre periodismo e inclusión de las personas con discapacidad. Nuestra idea de poder hacer estas charlas digitales es compartir buenas prácticas en el uso del lenguaje para referirse de manera adecuada a las personas con discapacidad y pues también dar a conocer fuentes documentales e informativas enfocadas al tema de discapacidad que sean útiles para los periodistas. También buscamos pues que se incida más con mayor presencia temáticas periodísticas para ampliar la cobertura y difusión de los temas sobre personas con discapacidad. Por esa razón pues invitamos a una profesional en el tema que en unos momentos entra. Ella es Claudia Corsa, periodista y activista por la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Es creadora de contenido para redes sociales e investigadora nata. Sus temas son la comunicación y la educación. Tiene 20 años de experiencia impartiendo talleres de lectura, literatura, periodismo, radio y ciencia para niñas y niños. Les cuento rápidamente, vamos a estar platicando, igual si se tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre algo que comente Claudia durante esta charla, pónganla en los comentarios, voy a estar al pendiente para poder tener este diálogo al mismo tiempo con ustedes. Vamos a estar utilizando los hashtag diálogos bitácora y hashtag periodismo inclusivo. La idea es hacer de esto una charla donde podamos dialogar con Claudia. Ella nos va a compartir estas buenas prácticas, ligas documentales para poder enriquecer nuestro trabajo como periodistas. Y pues si requieren alguna precisión, estamos platicando con ella. Pues le voy a dar la bienvenida a Claudia. Listo, Claudia. Hola, si puedes activar tu micrófono, porque no te escuchamos. Listo. Hola, Claudia. Hola, buenas tardes. Bien, ¿y ustedes qué tal? Muy, muy bien. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos pues muy contentos de tenerte en estas charlas digitales y que nos puedas compartir un poco de lo que sabes aplicado al periodismo, que es muy necesario. ¿Cómo te nació esta inquietud de poder compartir estas buenas prácticas en el periodismo, Claudia? Cuéntanos. Pues mira, yo realmente a nivel profesional empecé a dedicarme al tema de la inclusión de personas con discapacidad hace más o menos 4 años. He estado en 2 asociaciones civiles trabajando de manera formal y pues con varios grupos y colectivos. Tengo algunas amistades con discapacidad. Sin embargo, la realidad es que la discapacidad siempre ha estado presente en mi vida y de eso me di cuenta muchos años después. Yo en la primaria tuve una compañera con discapacidad, en este caso discapacidad intelectual, con síndrome de Down, y era mi compañera de pupitre, me explico, mi amiga, etcétera. Y bueno, ya profesionalmente pues te empiezas a meter en el tema, etcétera, y siempre el trabajo que yo hacía era mucho más dedicado a lo que era el cómo generar el contenido, la relación con los medios de comunicación y con la prensa, cómo pues enseñarle a la gente la importancia de la capacidad de la inclusión para visibilizar el tema. ¿Sabes cómo nace esto? Y la idea de esta plática pues es justamente acercarme a quienes en este momento están ejerciendo de manera directa el periodismo o que se están preparando en áreas de comunicación, etcétera, para cubrir información general y bueno, que cuando les toque un tema así o quieran abordarlo, pues tengan la información para que pues sea con una perspectiva con base en el modelo de derechos humanos. La discapacidad no es un tema de la persona, es un tema del entorno. Por lo tanto, en general, la sociedad tenemos que generar las condiciones para que una persona con discapacidad se desarrolle, tenga una vida digna y, bueno, pueda ejercer
la vida como cualquier otra persona. Entonces, quitamos esta parte de no es la persona, es el entorno. Ese es el modelo de derechos humanos. El modelo médico, que digamos que ahorita sigue como en convivencia, es el modelo de rehabilitación, de tratar de quitar lo más posible la discapacidad, pues hay que ayudarles, hay que darles, hay que esto. El modelo de derechos humanos les reconoce como personas, como sujetas y sujetos de derechos, y por lo tanto con la posibilidad también de ejercerlos, de recibir la ayuda si la requieren, del apoyo que requieran, y también de pues que puedan tener una participación plena en todos los aspectos de la sociedad. E insisto, existe desde que la humanidad apareció en la Tierra, y lo que ha cambiado es la manera en la que se aborda. Por eso la convención es muy clara al decir, es un concepto que evoluciona, que significa que es muy probable que en 10 años o que en 20 años la discapacidad quizá tenga otra definición, o quizá el concepto sea diferente. Entonces, digamos que eso es la discapacidad desde el modelo de derechos humanos. En esta diapositiva vemos justamente que es o sea, se ha pasado, cuando digo que ha cambiado, es porque se ha pasado de las culturas antiguas, digamos los romanos, por ejemplo, de la aniquilación. Si antes a las personas con discapacidad se les aniquilaba, incluso desde el momento de que nacían, después empezó a generarse este modelo médico. Si revisamos la época medieval, ahí empiezan a generar las primeras escuelas, por ejemplo, o más que escuelas, centros donde se ponían a las personas con discapacidad y se les atendía y todo. En la Guerra Mundial, donde debido a la crudeza, obviamente, de la guerra, muchas personas adquieren la discapacidad. Pensemos en las minas, pensemos en las balas, pensemos en los cañones, etcétera, y entonces adquieren la discapacidad, y ahí empieza a cambiar un poco el abordaje de lo que es la discapacidad, porque pues, o sea, pensemos que muchos de ellos eran hombres, personas que fueron a la guerra por sus países. Estamos hablando que fue una guerra de muchos países, y que de repente adquirieron una discapacidad, no pueden caminar, perdieron alguna extremidad, etcétera. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué se tiene que hacer? Y entonces cuando se empiezan a generar pues algunas propuestas. Después, pues justamente con esto se pasa al modelo de integración, de bueno, pues vamos a ver cómo podemos integrarles de alguna manera a la vida cotidiana. Después, en los años 60, en Estados Unidos nace lo que es el movimiento de vida independiente. Justamente un hombre con discapacidad, Ed Roberts, es quien pues empieza a generar este movimiento, y esto es, digamos que en el mismo momento en el que empiezan a ver todos estos movimientos sociales en Estados Unidos de manera general, pues justamente las personas con discapacidad dicen, pues aquí también estamos y también necesitamos derechos y que se nos respete, ¿no? Y de ahí, bueno, ha habido diferentes propuestas, alternativas, etcétera, y nos brincamos, digamos, hasta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, como les decía, digamos, ahorita estamos en esta convivencia entre el modelo médico y el modelo de derechos humanos, y una de las frases que surgió justamente con el movimiento de vida independiente es nada de nosotras y nosotros y nosotras y nosotros. A esta frase, pues el nosotras se le agregó recientemente con el tema del lenguaje de género. Sin embargo, pues es importante, es decir, lo que se busca es que se tome en cuenta la voz de las personas con discapacidad al generar cualquier tipo de política pública. Esta imagen que está aquí, este circulito con esta persona, digamos, es la propuesta de derechos humanos de este hombre de Vitruvio, si no me equivoco, siempre se me olvida el nombre, ¿no? Que está
perfecto, este es, digamos, el modelo que representaría la discapacidad y esta frase de nada de nosotras, nosotros y nosotras y nosotros. Ahora, algo bien importante, tipos de discapacidad, que eso también la prensa lo pregunta mucho en las reuniones, eventos, actividades. De manera general hay 3 tipos de discapacidad: discapacidad motriz, una persona en silla de ruedas, con muletas, con andadera, con bastón, que tenga movilidad reducida, por ejemplo, que no pueda alzar los brazos, que no pueda estirar los brazos al frente, que tenga algún tipo de movilidad reducida en las extremidades inferiores, etc. La discapacidad física, que tiene que ver con los sentidos, con, por ejemplo, la ceguera, la sordera, etc. La discapacidad intelectual, que es todo lo que tiene que ver con síndrome de Down, por ejemplo, con autismo, cuando hay discapacidad intelectual en general. Abajo puse lo que es la discapacidad psicosocial. Esta no es algo que se está buscando se reconozca. ¿Y cuál es el tipo de discapacidad psicosocial? Por ejemplo, la esquizofrenia, cualquier tipo de situación que genera algún tipo de conducta disruptiva, por ejemplo, por algún tipo de condición de la propia persona, pues se considera una discapacidad psicosocial. Otra pregunta también muy frecuente de la prensa y en general de las personas: ¿cómo se adquiere una discapacidad? Y aquí es bien importante, porque cuando se piensa en discapacidad, normalmente pensamos que es algo fuera de nuestra vida, que es algo que está lejos, y que normalmente cuando pensamos en discapacidad pensamos en las personas que nacen con la discapacidad. Y no pensamos en que la discapacidad también se adquiere. Efectivamente, una persona puede tener discapacidad por nacimiento, es decir, de manera congénita. Por ejemplo, el síndrome de Down es un tema congénito. Algún otro tipo de síndromes u otro tipo de condiciones que generan, como parte del síndrome, alguna discapacidad. Por enfermedad, por ejemplo, pensemos en el caso de la diabetes, que una diabetes puede llegar a generar algún tipo de discapacidad visual, por ejemplo, o incluso ceguera. También por accidente, un accidente de coche, un accidente de trabajo, etcétera, se puede adquirir la discapacidad. Y por edad, es decir, las personas de la tercera edad, pues pueden llegar a tener algún tipo de afectación en sus sentidos, en su forma, en su caminar, etcétera, ¿no? Y aquí es cuando, si hemos convivido con alguna persona de la tercera edad, por ejemplo, pues es muy común que pues ya no escuche igual que antes, que camine más lento que antes, etcétera, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, que no es que sea diferente, sino más bien tiene que ver con un tema social. Uno es la violencia intrafamiliar. Hay muchas mujeres que, resultado de una situación de violencia intrafamiliar, adquieren una discapacidad. O las personas migrantes, sobre todo, por ejemplo, es muy conocido estas personas que vienen de Centroamérica o de México, por ejemplo, que quieren llegar a Estados Unidos y que en su trayecto se suben a estos trenes. Hay muchas personas que en el trayecto han tenido un accidente y han adquirido una discapacidad por este fenómeno migratorio. Y si nos vamos a otros países, seguramente encontraremos temas de discapacidad resultado de conflictos armados, etcétera, ¿no? Ahora, las discapacidades, hay discapacidades visibles o no visibles, es decir, muy en concreto, el síndrome de Down es visible porque tiene ciertas características físicas. Sin embargo, el autismo, por ejemplo, es una discapacidad que es no visible. O si estamos hablando de un tema de una discapacidad psicosocial, pues es muy probable que tampoco se vea,
o una persona que tiene sordera tampoco se ve normalmente a simple vista. Entonces, y esto es muy importante porque normalmente es que muéstrame tu credencial, es que no te creo, es que ¿por qué es una discapacidad si no se ve, etcétera? ¿Sí? Ahora, el porcentaje normal de las personas con discapacidad en el mundo, incluyendo México, se calcula que es entre el 15 y el 10%. ¿Esto qué significa? Que es el porcentaje en general de personas que hay en el mundo con discapacidad. Sin embargo, también es bien importante, y es otra pregunta que la prensa siempre hace mucho, ¿cuántas personas con síndrome de Down hay? ¿Cuántas personas con autismo hay? ¿Cuántas personas nacen con discapacidad? ¿Cuántas? No, siempre. Y es importante porque los medios de comunicación nos alimentamos de datos duros, de información que se pueda comprobar, corroborar, etc. La realidad es que no hay estadísticas concretas. Estos son en general estimados. ¿Por qué? Porque la discapacidad cruza con muchos prejuicios e ideas preconcebidas que tenemos. Entonces, muchas veces la gente no dice si tiene una persona con discapacidad en su familia o no reconoce que tiene alguna discapacidad. Entonces, esto pues hace que no tengamos datos confiables, y la realidad es que es un trabajo que también las asociaciones civiles han hecho y han luchado mucho porque se genere información pues lo más cercana a la realidad posible para poder implementar políticas públicas y para poder hablar con el panorama completo. Entonces no hay, este 10 y este 15%, insisto, son aproximados y se estiman, y pues es de acuerdo a las instancias que hacen estadísticas, que hacen informes, las propias asociaciones que recaban datos, etc. Ahora, la discapacidad también puede ser temporal o permanente. ¿Esto qué significa? Que si alguien se ha fracturado una pierna, se ha esguinzado un tobillo, le han operado de alguna vez de algún ojo, se ha lesionado la cadera, se ha fracturado una pierna, etcétera, ha adquirido una discapacidad temporal. Sin embargo, pues la de nacimiento, cuando tienes ya una enfermedad, si fue producto de un accidente por edad, pues ya es permanente. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las personas que tienen una discapacidad la adquieren a lo largo de su vida. Justamente por todas estas cuestiones que les he comentado, por la enfermedad, por el accidente, por edad, ¿no? O sea, si pensamos en que vamos a vivir 70, 80 años, 80 y tantos años, seguramente el caminar, ver, escuchar, incluso cómo asimilamos la información, no va a ser la misma que a los 15, que a los 20, que a los 30, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que es bien importante, porque no sabes si en algún momento puedes enfrentarte a esto, ya sea con alguna persona de tu familia o de manera directa, tú. Y también, siempre lo digo, la discapacidad es así, es bien incluyente. Es así, no excluye ni discrimina a ninguna persona, porque la discapacidad cruza con todos los aspectos de la vida, social, laboral, cultural, económico, pareja, con todo, y está presente en todas las razas, culturas, religiones, género, edades. Es decir, un niño puede tener un accidente, un joven puede tener un accidente, hoy que incluso hablamos, por ejemplo, de diabetes en etapas muy tempranas, por ejemplo, es decir, no discrimina. La discapacidad sí es bien incluyente. Por eso, en la medida en la que esta información esté presente en los medios de comunicación, vamos a poder hacer visible estos temas, vamos a poder normalizar estos temas y vamos a poder hacer conciencia, y entonces darnos cuenta de la importancia de generar políticas públicas, espacios accesibles, escuelas accesibles, etcétera. Porque es turismo, es cines, es bancos, son trámites gubernamentales, es salud, son estacionamientos, son calles, transporte, puentes peatonales, todo, absolutamente todo. Y cuando pensamos en personas con discapacidad, normalmente nos referimos a temas de salud.
ya tiene la silla de ruedas, ya tiene las muletas, ya tiene el bastón, y las calles, y los espacios, y pues ya tiene la terapia, ya va a su rehabilitación, y su vida personal, y sus amistades, y puede irse al antro, y puede ir al cine, puede ir al estadio, puede practicar algún deporte, sí, no, ¿por qué? En general porque no hay espacios, insisto, que pues tengan estas adecuaciones para las personas con discapacidad. Oye, Claudia, aquí nos pregunta Vicky Barrios, nos hace la observación, por ejemplo, igual nos adelantamos un poquito a tu tema, alternativas para la inclusión, y aquí sumaría el tema de cómo trabajar estas narrativas sobre personas con discapacidad, como periodistas, por dónde buscarle o qué es lo que aún no se ha abordado y pueda ser de interés. Pues mira, como aún no se ha abordado, pues yo creo que hace mucha más falta presencia de las personas con discapacidad hablando, ¿no? Es decir, insisto, deportistas con discapacidad, actores, actrices con discapacidad, personas de la política con discapacidad, que sí las hay por ahí a nivel federal, una senadora, creo que por ahí otro senador, un diputado, o sea, es decir, sí hay, ¿no? Es decir, pueden votar, pueden no votar, también ser electos o candidatos a ser elegidos para cargos de elección popular. Es decir, ¿qué es lo que haría falta? Es justamente esta presencia de las personas con discapacidad, ¿no? Y ahí también el tema del lenguaje, cómo poder hacerle. Normalmente mucha gente piensa, pues es que yo no tengo una persona con discapacidad, o yo no tengo discapacidad, o yo no soy médico, yo no soy psicólogo, yo no soy maestro, ¿no? Sin embargo, sí puedes hacer algo. Siempre, de entrada, lo más importante, o una de las cosas que pues comienzan a abrir este camino es la actitud. Justamente entender la discapacidad como una parte más de la diversidad humana, entender que es un tema que cruza con todos los aspectos de la vida, darle visibilidad a las cosas, así como a las cosas que no se hacen o que hace falta hacer, a las que sí están, por ejemplo, ¿no? Hay muchas playas que tienen en México y en otras partes del mundo que tienen estas adecuaciones, por ejemplo, para personas con discapacidad. Muy en concreto, por ejemplo, personas que tienen discapacidades muy severas, porque hay personas que tienen discapacidad múltiple, es decir, personas que tienen 2 o más discapacidades. Y sí, hay muchas que requieren un apoyo permanente, sin embargo hay otras que no, y hay muchas personas que están trabajando para justamente poder generar que estos espacios, que todos los espacios sean incluyentes, y también que pues dar voz a las personas con discapacidad de manera cotidiana, insisto, no nada más en la fecha especial, no nada más en la fecha conmemorativa, no nada más si se requiere algún apoyo, etcétera, ¿no? Y otra de las partes importantes que es necesario saber es el tema del lenguaje. Y aquí es donde también mucha gente lo pregunta, y también mucha prensa lo pregunta normalmente. Esto que están viendo en pantalla son los conceptos históricos asociados a la discapacidad, ¿no? Entonces la discapacidad está asociada con debilidad, limitación, anormalidad, que es un mal, con miedo, que es algo sobrenatural, que es un tema de vergüenza, que es un pecado, que es una minusvalía, genera incomodidad, que es un castigo divino, que es una bendición, que es una prueba, etcétera. Y la discapacidad, insisto, es únicamente una manifestación más de la diversidad humana. Entonces, ahí es donde empezamos a ver el tema del lenguaje incluyente. Esta es una imagen generada desde el INPLAN, del Instituto Municipal de Planeación, en concreto del Consejo
ciudadano de discapacidad y es la expresión, digamos, correcta y la expresión incorrecta. Y es persona con discapacidad motriz, con discapacidad auditiva, con sordera, con discapacidad visual, con discapacidad intelectual, psicosocial, etc. Y si vemos la parte de la manera incorrecta, es esta parte de no es un minusválido, no es un paralítico, no es sordo, no es ciego, no es, ¿no? Ahora, es bien importante también que hay muchas personas con discapacidad que se refieren a sí mismas de esa manera. Y en ese sentido, pues, cada quien puede referirse a sí misma o a sí mismo como quiera. Yo, al ser una persona que trabaja con este tema, sí soy un poco obsesiva con el mismo. ¿Por qué? Porque es importante que los medios de comunicación, como lo decías al principio, Lu, utilicen bien el lenguaje, porque es una manera de visibilizar y de que las personas nos acostumbremos, de incidir en la gente. Sabemos que los medios de comunicación tienen muchísimo poder. Entonces, ¿para qué? Para que no se utilice como insulto o burla. Y es muy común. Y es muy común, o sea, lo hemos visto en que si tal persona funcionario le dijo a otra tal cosa, que si tal persona famosa le dijo a otra de otra manera, que si tal comentarista le dijo, ¿no? Y entonces, pues el insultar, o más bien el utilizar la condición de discapacidad para insultar y hacer burla homófoba a una persona es algo que atenta contra la dignidad. Y además es algo que usamos de manera cotidiana, que quizá nosotras mismas o mismos lo hemos utilizado sin saberlo o lo escuchamos constantemente, ¿no? No estás sordo, fíjate por dónde caminas, estás ciego, pareces idiota, ahí vas caminando todo como si, ¿me explico? Es muy común. Entonces, en la medida en que, insisto, aceptemos la discapacidad como una manifestación más de la diversidad humana y nos refiramos a ella como tal, entonces ya no va a ser motivo ni de insulto ni de burla, ¿no? Porque además hay muchas personas con discapacidad, o sea que, insisto, o sea, tienen derechos y son parte de la sociedad y tienen el derecho de ejercer y de tomar sus decisiones. Entonces, por eso, de manera personal, sí soy un poco obsesiva con el tema del lenguaje, justamente porque, pues, de esa manera vamos quitando otros conceptos, ¿no? Y eso ha pasado, por ejemplo, en el tema de género, del lenguaje de género, en el tema racial, por ejemplo, ¿no? Hoy hay muchas cosas que, o sea, ya entendimos, ya nos dimos cuenta que no se tiene que decir. Lo mismo pasa con la discapacidad. Entonces, el lenguaje ahí y los medios de comunicación son fundamentales para ello. Es bien importante. Creo que... Ajá, dime. Perfecto, Claudia. Pues nos gustaría preguntarte ahora, ya que tocas este tema, hay muchas guías, la verdad es que vemos muchísimas guías sobre el lenguaje incluyente y también sobre el buen uso del lenguaje en el periodismo, pero también parece que todas estas guías pues no han logrado influir en las coberturas sobre discapacidad e incidir en un enfoque de derechos humanos. ¿Qué pasa? Porque, o sea, contenido hay, presencia hay, difusión en el sentido de buen tratamiento de la información hay, pero no se logra como conectar con los periodistas y con los medios, ¿no? No toda la responsabilidad es de quien da cobertura, sino también de los directivos, jefes y empresas, medios de comunicación. ¿A qué consideras se deba esta situación? Yo creo que es en general porque no se tiene el panorama completo de lo que implica la discapacidad. Insisto, se piensa que es algo que está allá
que tiene que ver solamente con temas médicos, por ejemplo, o de rehabilitación. Y pues entonces, ya, ¿no? Cuando tú lo platicas así, cuando lo platicas con las personas, y entonces, pues compartimos que cruza con todos los aspectos de la vida, con todas las edades, con todas las sociedades, etcétera. Entonces es cuando tienen más de cerca la información y entonces, pues ya con la información, pues normalmente la usan. O sea, normalmente sí se utiliza, etcétera. Sin embargo, sí, pues es una labor constante. Yo lo que les diría es que se acerquen justamente a activistas, asociaciones, a colectivos de discapacidad, que pues, les pueden dar información desde talleres, pláticas, conferencias, capacitaciones, etcétera. Y de hecho, no, o sea, normalmente así pasa, ¿no? De hecho, es muy común, por ejemplo, si ven estudios de este tema en España, justamente parte de la fundación tal que dio un curso, dio un taller al medio de comunicación tal, al periódico tal, etcétera. Y entonces a partir de ahí se empiezan a cambiar y además de utilizar el lenguaje, y efectivamente hay muchos manuales, hay mucha información, es en la medida en la que esta información esté de manera cotidiana, igual en todos los aspectos de la vida, la nota de turismo de los hoteles, la nota de turismo también de las personas con discapacidad, y tratar de que sea lo menos, ¿cómo explicarlo? Lo menos separada posible, o sea, como no hacer tanto énfasis en, sino simplemente mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, por ejemplo, tenemos un equipo de fútbol de hombres y mujeres con ceguera, que han estado en los mundiales de fútbol, etcétera. Y entonces ponerlo como la cobertura del partido, el equipo tal, ganó tal, o participó, metió tantos goles, etcétera, como el del otro. ¿Me explico? Sin como hacer tanto este énfasis, y de esa manera la información se va asimilando. Entonces la gente, bueno, uno va a poder tener como un panorama más completo, y dos va a decir, no sé, el Barcelona, el equipo de Puebla, de Topos, por ejemplo, ¿no? Y en la medida, insisto, en la que estas coberturas se hagan de manera constante, se va a poder incidir más en los medios de comunicación, en la medida que los medios sean accesibles en general en sus formatos, y en general y en cómo comunican, pues van a tener personas con discapacidad como lectores, como usuarios, etcétera, y entonces van a poder también tener esta retroalimentación, por ejemplo, ¿no? Que es hoy muchas veces si pones una nota, pues hay una persona te comenta, ¿sabes qué? Pues esto me gustó, no me gustó, qué bueno que cubren esto, ¿sabes? Lo mismo en el aspecto de las personas con discapacidad. Sin embargo, insertarlos en el panorama general. Así es. Muchísimas gracias, Claudia. De hecho, Lorena Sánchez aquí en los comentarios agrega falta de sensibilidad, ¿no? Un poco también de lo que nos platicabas. Pues así es, ¿no? Entre varios otros elementos. Pues nos quedan unos últimos minutos. Claudia, adelante con tu presentación. Sí, gracias. Bueno, el último punto, creo que es el penúltimo, pero el último tiene que ver mucho con el primero, es el de México en el panorama internacional. Y aquí es un tema bien importante donde, híjole, México pues es precursor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa es la magnitud de la importancia del tema. También siempre lo digo, en México tenemos pues un compromiso mayor, porque no nada más se firmó, no nada más se ratificó, sino México fue de los primeros que levantó la mano y que dijo, oigan, es importante tener un documento internacional que garantice. ¿Y cuándo fue? Bueno, lo están viendo en pantalla. El 2 de septiembre del 2001, en Durban, Sudáfrica, durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, Xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Durante su intervención, México propuso, y es cita textual, esta información también la pueden encontrar en Naciones Unidas, y si no, también se las puedo compartir,
el discurso completo, que dice: frente al hecho de que las personas con discapacidad constituyen uno de los pocos grupos vulnerables sin un instrumento internacional vinculante dentro de Naciones Unidas, México propone que esta conferencia recomiende a la Asamblea General considerar la elaboración de una convención internacional para proteger los derechos de este importante sector de la población mundial. Y esto lo dijo don Gilberto Rincón Gallardo, como lo puse en el 2001. Don Gilberto Rincón Gallardo, para quien no lo conoce y sobre todo para quienes son muy jóvenes y no lo conocen, era un hombre mexicano y fue incluso candidato a la presidencia de México en el 2000 y no ganó, evidentemente, y tiene un activismo muy importante. De hecho, hay a nivel nacional un distintivo, así como el distintivo de empresa socialmente responsable. Está el distintivo Gilberto Rincón Gallardo, que reconoce a las empresas, instituciones en general, que tienen, digamos, dentro de sus políticas, prácticas incluyentes, no nada más hacia afuera, sino, insisto, también al interior, es decir, personas que están trabajando al interior con mismos derechos, con misma posibilidad de ascender en el puesto, con prestaciones de ley, etcétera. Y pues es fundador del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Entonces, bueno, México lo dijo, ¿no? Entonces, es por eso bien importante en nuestro caso, ¿no? Y, perdón, me fui. Y, pues México lo ratifica lo firma, la convención se emite en el 2006, México la firma en el 2007 y la ratifica en el 2008. Y bueno, pues hay muchas leyes y muchas acciones que se han generado a raíz de esta convención. La convención también la pueden encontrar en internet, si no, también se las puedo compartir. Y pues de ahí la importancia, en el caso de México, por ejemplo, de hablar de estos temas, de visibilizar de estos temas y de generar estas políticas incluyentes, general para las personas con discapacidad. Y pues ahí los medios de comunicación son bien importantes. Estamos hablando que son 14 años de que se emitió la convención, 13 de que México la firmó y 12 de que México la ratificó. Entonces, si hay muchas acciones que cuando un país firma una convención, pues se compromete a ciertas cosas, pues es muy importante darle seguimiento a esto. Y hay muchas veces, insisto, las asociaciones civiles siempre, en general, cualquier asociación civil de cualquier causa, sin embargo, quienes nos dediquemos al tema de inclusión de personas con discapacidad, pues también estamos ahí, siempre buscamos el apoyo de los medios. Si hay por ahí alguien, hay mucha gente que me conoce y a quien he convocado a reuniones, ruedas de prensa, y que les agradezco mucho porque dan visibilidad a estos temas, desde cine, desde libro, desde una jornada para el transporte, etcétera. Y, son 14 años de la convención. Y hay muchas cosas que se han hecho y hay muchas cosas que se tienen que hacer y que son bien importantes que se hagan y que además sí se puede. Hay algo que se llama, aquí está, lo pongo, consta de 50 artículos y, además de la actitud, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Hablando de un medio de comunicación, hablando de una institución, pues está lo que es el diseño universal, que tiene pautas muy puntuales para todos los aspectos, desde un tema arquitectónico, desde un tema educativo, desde un tema laboral, para lo que es todo el tema en línea, por ejemplo, todas las páginas en internet, lo que son los ajustes razonables, que estos ajustes razonables pues son adecuaciones que se pueden hacer, es decir, cuando se construyeron las iglesias o muchos edificios de muchas partes del mundo,
no se tenía este concepto de la discapacidad. Entonces, tenemos escaleras, espacios bastante inaccesibles y, por ejemplo, lo que se hace es hacer estos ajustes, ¿no? El diseño universal marca pautas muy concretas porque, por ejemplo, cuando pensamos en accesibilidad, normalmente siempre pensamos en rampas y barandales. Y es hablar, insisto, información en medios de comunicación, señalética táctil, por ejemplo, para personas que tienen ceguera, estímulos visuales, por ejemplo, para quienes tienen sordera, lectura fácil, pictogramas, por ejemplo, para quienes tienen discapacidad intelectual, etcétera. Entonces, el diseño universal nos va mostrando estas pautas. Un ejemplo en Puebla, que es muy visible y seguramente se han ido alguna vez al centro, lo han visto, es que desde hace más o menos 4 años, en varias iglesias, en la Iglesia de la Soledad, en la Iglesia de la Compañía, en la Iglesia del Señor de las Maravillas, en la Catedral, tienen estas rampas móviles, por ejemplo. Entonces, esas fueron diseñadas justamente para eso. Y algo bien importante, cuando un formato, una instalación, una escuela, etcétera, es accesible para una persona con discapacidad, generalmente funciona para todas las personas. Porque pensemos en las mamás con carreolas, en las personas de la tercera edad, en quienes se acaban de fracturar una pierna y tienen que usar muletas, o etcétera, ¿sí? Entonces, lo mismo, por ejemplo, si hablamos de lectura fácil, puede servir para una persona de la tercera edad o que a lo mejor tuvo un accidente y que está recuperando este proceso o que tiene que adquirir nuevamente este lenguaje, etcétera. Es decir, no nada más es para las personas con discapacidad, es para todas las personas. El tema de hablar de respetar los espacios para personas con discapacidad. Es decir, en general hay mucha información. Y ahí está. O sea, no es algo nuevo, el diseño universal también lo pueden encontrar en internet. Hay muchas instituciones, incluso ya hay normas, estas famosas NOMS o leyes que ya están ahí hablando de cómo tienen que ser todos estos procesos, estas instalaciones, etcétera, ¿no? Y los ajustes razonables pues van en la medida de lo posible. Por ejemplo, en las salas de cine, desde hace varios años en Puebla, desde el año pasado, se han hecho adecuaciones para que las personas con neurodiversidad y autismo puedan ir, por ejemplo, a una sala. Se hacen ciertas adecuaciones para que puedan disfrutar de una película como cualquier persona. Entonces, en la medida en la que todo esto se difunda, se dé a conocer, se sepa, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la cartelera, tú pones en tu cartelera, en tu medio de comunicación, a lo mejor pones subtitulada, en español, en 3D, en 4D, etcétera. Pues hay que incluir la que es adaptada para personas con neurodiversidad, ¿no? Y también le estás dando información en general a tu audiencia y pues puedes, eso también genera mucho más público, ¿no? Porque en la medida en la que, mira, este medio de comunicación es accesible, este medio de comunicación lo pone, este medio de comunicación está hablando de este tema, pues juega el Puebla y juega Topos, pues también, bueno, podemos ir a 2, o sabes que no, si me gusta más el Puebla, o vamos a ver el equipo de Topos, ¿me explico? Es decir, también es para darle en general a la sociedad la información, pues lo más completa posible, lo más objetiva posible, que es, pues tú lo sabes, la finalidad de un periodista y de un medio de comunicación, y que pase más allá, insisto, del Día Internacional, de la fecha conmemorativa, de alguien que necesita, alguien que requiere, alguien que le hace falta, ¿no? Entonces, bueno, esa es la información en general. Insisto, pues esta es la representación que normalmente tenemos, ¿no? Esta parte son héroes, son heroínas, luchan, han superado muchas barreras y muchos obstáculos. Sí, sin embargo, esa connotación queda como, pues es un tema de la persona. Y siento que se pierde, pues, la realidad de que es un tema social.
y en el que todas las personas podemos incidir desde utilizar el lenguaje correcto, referirnos a las personas de manera correcta. Si se realiza alguna entrevista, si es una persona sin lenguaje oral, pues referirnos de todas maneras a la persona, verles a los ojos, decirles, ¿sabes qué? Te voy a entrevistar, te voy a tomar una fotografía, es para esto, etcétera. Y también, bueno, si es necesario, repetirla a la persona con la que esté. Sin embargo, siempre dirigirse a esa persona. Son, digamos, prácticas de manera general que se pueden utilizar pues todos los días para, no se trata, insisto, como de ahora vamos a dedicarnos solamente a cubrir discapacidad. No, hay que difundir todo, porque además si hablamos de la discapacidad en las personas de comunidades indígenas, es otro tema. Las mujeres con discapacidad es otro tema. Las personas con discapacidad de la diversidad sexual es otro tema. De personas con discapacidad en situación de pobreza, es decir, pueden vivir la discriminación y la exclusión se acentúa por todo este tipo de cosas. Entonces, por eso repito, cruza con absolutamente todo y de ahí la importancia que pues medios de comunicación y espacios como este, que te agradezco infinitamente, pues nos abran para hablar del tema y para decirles, si necesitas información, si necesitas datos, si necesitas, oye, ¿quién entrevisto? Oye, hay esto, etcétera, pues tengan el panorama pues lo más completo posible para que si tienen que hacer una entrevista, etcétera, pues puedan hacer preguntas puntuales, concretas, que generen información de valor, que pues le den al público pues la información lo más completa posible. Perfecto. Pues te agradecemos mucho, Claudia. La verdad es que lo que nos comentas es clave. Por ejemplo, ahorita esta última imagen de cómo actualmente se aborda el tema de la discapacidad en el periodismo y la importancia de encontrar estos nuevos enfoques más allá de esto, ¿no? Me gustaría, para terminar, nos hemos rebasado un poco el tiempo, pero para terminar, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde te podemos localizar? Sé que tienes una página de Facebook, si nos pudieras platicar un poco de eso. Sí, bueno, pues en mi página de Facebook, Plutón no es un planeta. Ahí me pueden encontrar, me pueden enviar mensajes. Esta página es de tipo revista, donde, bueno, publico información general. Sin embargo, sí, cuando veo que hay algún tema importante con respecto a la discapacidad, también lo comparto. Y o si quieren información más concreta o de algún tema en específico, etcétera, pues con todo gusto. Para quienes tengan interés en el tema y se pregunten como qué viene, qué puedo cubrir, por dónde puedo empezar. Bueno, ahora en septiembre, justamente más o menos ahorita, los primeros días de septiembre, va a discutirse en el Senado esta ley de salud mental que desde marzo se propuso y que de hecho creó mucha controversia al interior de las asociaciones civiles, justamente porque las asociaciones civiles lo que dicen es que es contraria a lo que dice la convención. Entonces, pues se pretendía votar en julio, se pretendía aprobar, etcétera, se detuvo, el movimiento de las asociaciones civiles le detuvieron y a lo que se comprometió el Senado es hacer pues una discusión pública dentro del Senado donde se van a invitar a diferentes asociaciones a hablar de estos temas. Entonces, ese es un tema que ya viene, que está ahí y bueno, en general ahorita además con todo el tema de la contingencia, pues hay mucha información que se ha generado respecto a el acceso a la información para personas con discapacidad, en el sentido que son personas en situación de riesgo. Por ahí hay muchas iniciativas muy recientes que me he encontrado, que además son, es una en concreto que es de Puebla y que me gusta mucho porque, insisto, esta información la podemos dar a todas las edades y pues hay un grupo de música para niñas y niños que está editando sus canciones y sus videos en lengua de señas. Y que a diferencia de lo que normalmente pasa es que vemos la imagen de la persona que habla o que canta en grande y la persona de lengua de señas en chiquito, ¿no? Sí.
Y aquí es al contrario, la persona que hace lengua de señas utiliza el mayor espacio en la pantalla y el músico, etcétera, en la otra parte. Entonces, bueno, ahí está un tip si quieren escuchar, ver, dar difusión. Por ahí hubo algunas notas respecto a esta iniciativa. Incluso hubo un concierto que dieron virtual y que también todo fue traducido en lengua de señas, que es, bueno, monedita de oro, que seguramente mucha gente en Puebla conoce. Pues esto es para niñas y niños, para personas adultas, para toda la sociedad en general, y hay muchas cosas, hay muchas propuestas, insisto, teatro, cine, libros, escritores con discapacidad. De verdad es un tema, y bueno, pues ahí cualquier información me pueden buscar en Plutón no es un planeta, es mi fanpage, y pues cualquier cosa, estamos para servirles, y pueden acercarse a muchas asociaciones civiles que de verdad trabajan mucho y que buscan justamente estas alianzas con medios de comunicación para difundir estos temas y para hablar de manera puntual, igual para capacitaciones, talleres, textos, libros, artículos. Si yo les puedo ayudar y puedo contribuir de esa manera, cuenten conmigo. Perfecto, Claudia. Pues muchas gracias. Igual en los comentarios del Facebook Live estuve compartiendo ahí las ligas que nos comentabas del discurso de Gilberto Rincón Gallardo, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y tu fanpage también ahí ya está la liga. Y pues nada más me queda agradecerte tu tiempo, el poder compartirnos tus conocimientos y ayudarnos a aplicarlos al periodismo, y pues también agradecerles a los que se conectaron con nosotros. Hubo algunos usuarios que te felicitan, que gracias por compartir tu experiencia, toda una profesional. Muchísimas gracias, Claudia. Y pues esperamos verte próximamente, incluso en algún taller. Nos ayudaría muchísimo a aplicar esto que pudimos escuchar. Sí, claro, y muchas gracias a ti, Lu, por este espacio, a todos los medios de comunicación que en algún momento han respondido a mis llamados en actividades o ruedas de prensa, ¿verdad? Gracias. Yo como periodista sé lo que es el día a día de un reportero, de una reportera, sé a lo que se enfrentan las mesas de redacción, y por eso pues me gusta compartir estos temas, y pues siempre podemos hacer algo por la inclusión, siempre.